Juan Colomina, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos con nosotros al catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía, ex consejero de Educación y ex viceconsejero de Turismo y Justicia de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a lo primero, si les parece, que es saber, esta pregunta es para usted, señor Colomina, si es legal limitar, por ejemplo, el precio del pollo, del ajo, de los huevos. ¿La legislación española y europea permiten esta medida, señor Colomina? Pues yo entiendo que no, es mi opinión particular, y entiendo que no porque se contravienen las normativas que regulan el funcionamiento del mercado interior de la Unión. Entiendo que cualquier intervención en este caso no respeta la normativa vigente, independientemente de que además, no por razones formales sino materiales, sea negativa y contraproducente. Desde algunas asociaciones agrarias llevan tiempo denunciando, no ya en este momento de inflación disparada, sino antes incluso, que no se cumple la ley de cadena alimentaria. Yo no sé si usted nos puede aclarar si es así y qué es exactamente lo que no se cumple y qué papel puede jugar esta ley en esta crisis. Bueno, la ley de la cadena alimentaria es otra manera de intentar actuar en el mercado, y yo tengo que decir también mi opinión particular, que es que lo mejor que esta ley ha tenido es que no se cumple. ¿Por qué? Pues porque si se cumpliera en sus aspectos más sustantivos, como es la exigencia de que toda operación se haga, el precio incluya todos los costes previos, haría de tal modo el mercado, lo convertiría de tal modo rígido que sería prácticamente imposible operar. Por eso, si en ese aspecto concreto la ley no se cumple, pues gracias a eso hemos podido seguir trabajando en los últimos años. Yo tengo que decir también que las organizaciones de agricultores y en general del sector agrícola son víctimas de una política populista y cínica que no ha hecho sino que trasladarle a ellos la responsabilidad por el funcionamiento, en algunos casos impropio del mercado, obligándolo a reconocer que en todo momento están vendiendo por encima de los costes. O sea, ahora mismo, sin cumplirse la ley y, por supuesto, afortunadamente, no vendiendo en todo momento por encima de costes, porque, como he dicho, eso haría inviable el funcionamiento del mercado, hemos reconocido a priori, a través de los contratos que se firman en cumplimiento de la cadena, de la ley de la cadena, hemos reconocido que sí estamos vendiendo por encima de los costes. Y de ese modo el gobierno se ha quitado la responsabilidad encima por esos incumplimientos puntuales que ocurren, y esas ilegalidades puntuales que podrían resolverse por otras vías, con la actuación del gobierno o con la actuación de los tribunales. Pues esa es la opinión del señor Colomina. Ya sabemos que parece que imposible hacerlo, de acuerdo a la legalidad. Ahora se trata de averiguar si es conveniente. Señor Cardenete, como economista, ¿cree que esta medida de una intervención tan directa solventaría la situación o podría llevarnos a consecuencias peores? Sería algo realmente desastroso. Yo, de una forma contundente, diría que no es preceptivo, que no es la solución, y que desgraciadamente estamos asistiendo en los últimos meses con esta situación crítica que se está produciendo a raíz del aumento del precio de energía, el incremento de los precios de la materia prima, la inflación descontrolada, como ha salido hoy el dato y lo comentaba ya anteriormente, que seguimos en 2 dígitos. El topar precio, lo que primero creo, como el letrado traslada, creo que es ilegal en alguna de las cuestiones. Seguramente podría llegar un problema si eso se produjera por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, intentando eludir ese tipo de actuaciones, porque recordamos que la Constitución ampara la libertad de empresa en su artículo 38, es decir, podríamos hasta incurrir en un tema de inconstitucionalidad si hiciéramos esto. Pero lo cierto y verdad es que los precios, como decimos y explicamos en economía, son una señal por el cual
o por lo cual la oferta y la demanda se va ajustando. Si desvirtuamos el precio y lo topamos, podemos encontrarnos con algo absolutamente catastrófico, al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 73, cuando los productores de petróleo quisieron recortar la oferta y lo que hicieron es disparar el precio. Aquí podemos intentar controlar el precio y llevar a un desastre a la oferta. Es decir, el tocar el mercado de esa forma puede ser absolutamente desastroso. También, no solamente pensando en las grandes distribuidoras, sino en el pequeño comercio, que no tendría opciones ninguna de poder competir. Yo creo que, en cualquier caso, ese globo sonda parece, a tenor de las últimas declaraciones de quien precisamente lo ha impulsado, que es la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, parece que lo ha pospuesto o lo ha dejado en cuarentena, porque realmente no es la solución, podría generar una depreciación del mercado altísima, y porque creo que hay margen para poderlo hacer de otra forma. Si el problema que estamos teniendo una inflación descontrolada, hay otras vías de intentar mejorar al consumidor. Esa es la pregunta que le quería hacer, señor Cardenete. Si efectivamente prevemos unas consecuencias incluso peores que el mal que se quiere solucionar con esta intervención, ¿qué otras medidas se pueden tomar? Porque se habla mucho de la bajada del IVA, se están bonificando servicios públicos. ¿Hay más margen? ¿Esas son las únicas medidas que podemos esperar? A ver, partamos de la base que la única opción de poder controlar la inflación es con la política monetaria. Eso es así. Y la política monetaria no depende de nosotros, depende del Banco Central Europeo. ¿Qué ha hecho el Banco Central la semana pasada? Ha subido el tipo de interés, ya estamos en el 1,25, y como ya también vengo anunciando, posiblemente en el próximo mes nos encontraremos con un tipo de interés de intervención que se vaya aproximando al 3%. Porque en Estados Unidos, que va por delante de nosotros, a buen seguro llegará al 4% de no a mucho tiempo. Por tanto, eso frenará o frenaría este IPC descontrolado que hoy nos hemos despachado con el 10,5 para España y el 10,9 para Andalucía. ¿Qué podemos hacer entonces mientras tanto? La única vía es intentar aliviar la cesta de la compra y la presión en los precios vía aliviar el bolsillo del ciudadano. Y solamente existe una solución o una vía, y es hacer que el bolsillo de nosotros, de los ciudadanos, tenga más dinero mes a mes. ¿Y eso cómo se consigue? Bajando los impuestos. En estos momentos ya tenemos la recaudación del primer semestre del año 22. Se ha disparado en positivo por más de 22.000 millones. Es decir, el Gobierno de España está recaudando por encima de lo estimado. Solamente en IVA casi 8.000 millones más. ¿Por qué? Por un lado, porque la economía en el primer semestre ha crecido a tasas elevadas, cosa que está ralentizándose ya. Y segundo, porque se produce un desplazamiento derivado del incremento de precios en un aumento de la recaudación. En el caso del IRPF, lo que llamamos técnicamente una rémora fiscal, estamos provocando saltos en el tipo marginal de IRPF de forma artificial, y en el caso del IVA, si el producto es más caro porque el de la tienda, el de la restauración, lo tiene que poner más caro, yo lo pago más caro y el IVA, por lo tanto, recauda sobre una base mayor. Por lo tanto, ¿cuál debería ser la solución? Pues si hay 8.000 millones más que está solamente en IVA en las arcas del Estado, que se revierta sobre el ciudadano para compensar lo que no puede intentar hacer el Gobierno, que es hacer bajar los precios. Eso es absolutamente inviable con la política económica que el Gobierno tiene a su disposición. Señor Colomina, no sé si coincide usted como representante de los productores de frutas y hortalizas, que son una parte fundamental de toda esta situación, que son los productores, lógicamente. No sé si coincide usted que esa bajada de impuestos sería lo más adecuado. Bueno, efectivamente, como el profesor ha dicho, una de las razones, quizá la más importante de la inflación, es el exceso de oferta monetaria que hemos disfrutado, entre comillas, o guión padecido durante toda esta última década, quizá más. Esa es una de las razones. Otra de las razones es la locura colectiva que se ha instaurado y que nos ha llevado a padecer, también a sufrir unos costes de suministro energético de la electricidad, del gas, del petróleo muy elevados. Y creo, por supuesto, también que el exceso de oferta monetaria tiene que ver sobre todo con la necesidad de financiación del sector público, de los estados en general de Occidente, cuya prodigalidad en el gasto y voracidad imprescindible en la recaudación nos ha traído hasta aquí. Pues